Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Región al Mundo por Canal 9 Bio Televisión, por supuesto, también invitado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSID, quien es justamente quien financia el proyecto CLAR 2030, que es adjudicado a la Universidad de Concepción, a quienes también agradecemos, porque hoy día estamos justamente aquí gracias a todo este trabajo conjunto de estas instituciones. Hoy vamos a conversar sobre lo que es la territorialización de las agendas, esto más o menos para ponerlo en contexto en temas medioambientales. ¿Y por qué lo vamos a hablar respecto al tema medioambiental y de ahí lo vamos a descolgar? Porque hemos visto mucha institución, tanto nacional como internacional, que se han preocupado por el tema medioambiental, entendiendo la crisis climática, que ya está haciendo estragos a nivel mundial. Tenemos poco tiempo para poder tomar estas decisiones que van a venir justamente en ayuda del desarrollo de nuestro planeta y de que terminemos con esta crisis climática. Pero las ciudades y las comunidades tienen mucho que decir y mucho que hablar respecto a lo que significa su trabajo, el trabajo local, que muchas veces es un poco no reconocido a nivel nacional, pero son los territorios los que justamente sacan a relucir todo lo que significa el trabajo, que se viene haciendo tanto en lo que es la puesta en agenda de algunos temas, como también del desarrollo local, que es bastante importante. Y tenemos justamente en pantalla a dos invitados que son justamente quienes van a estar hoy con nosotros en este capítulo, con quien vamos a conversar, y voy a aprovechar de inmediato de presentarlos. Primero a Natalia Sánchez. Ella es politóloga y doctoranda en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y además es profesora e investigadora de la Universidad Siglo XXI. También es agente municipal en la Municipalidad de Córdoba, Argentina. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa y encantada de compartir el piso también con Rodrigo Márquez. Gracias a ti por aceptar la invitación, y aprovechamos ya que diste el pase también para presentar a Rodrigo Márquez. Él es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en sociología por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Además, él es profesor e investigador de Flaxo Chile y de la Universidad de Valparaíso. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Te quitamos el tiempo, estás en el parque, lo sabemos, pero de verdad gracias por estar hoy día con nosotros. No, por favor, para mí encantado estar contigo, Ricardo, y con Natalia, así que gracias por la invitación a esta interesantísima conversación, la verdad. Sí, hoy día vamos a conversar justamente este tema que es bastante interesante, y comenzamos de lleno porque la palabra que yo indiqué al principio, que fue territorialización, de repente no se entiende mucho. Hay gente que piensa que territorialización significa simplemente el estudio del territorio, pero esto incluye y abarca mucho más que solamente un territorio. Abarca también temas de desarrollo, abarca temas de economía, por ejemplo, temas de población. Hay mucho estudio respecto al tema de la territorialización, y comencemos por eso, porque hay un tema con las comunidades y la construcción de estas agendas, que son justamente las que vienen a nivel nacional o internacional, pero tenemos que aterrizarlas justamente a los territorios. Rodrigo, comenzamos contigo. ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen hoy día las comunidades en la construcción de las agendas locales? Me gustaría primero tomar lo que tú señalabas respecto a la palabra territorio. Es una palabra que se ha vuelto ubicua hasta en muchos espacios, en muchas frases, en muchas discusiones, en muchas conversaciones, pero cuesta definirla. Si tú no te has fijado que muchas veces distintos actores públicos dicen queremos hacer una política territorializada o queremos Claro, trabajar desde el territorio, ya, pero ¿qué significa? Cuesta definirlo y muchas veces los que la usan no tienen una visión clara de lo que se refiere. exacto. Desde la investigación uno puede saber que el territorio alude a una construcción social, primero, que tiene que ver con la manera de ocupar un espacio y de organizar las relaciones de poder al interior de un determinado espacio, ¿no es cierto? Y por eso que ahí el rol de la comunidad es vital, como tú señalabas en tu pregunta, porque son ellas las que son parte de la construcción de esas relaciones de poder en un determinado espacio. Con ello no quiero decir que las comunidades tengan el mismo nivel de poder de gestionar su territorio que otros actores, pero sí tienen un tipo de poder que cada vez más ha estado siendo puesto en juego y valorándose para generar condiciones en las cuales también las comunidades puedan ser actores fuertes de definir qué se hace en el lugar donde vivimos, porque yo diría, para ponerlo simplemente, ¿no es cierto?, la gran discusión en relación a lo territorial y la actoría respecto a lo territorial es tan simple, pero tan fuerte como preguntarse quién toma las decisiones respecto de lo que pasa aquí, siendo todavía difícil definir qué es aquí,
quiénes son los que deciden y sobre qué hay que decidir. Pero la gran cuestión es quién toma las decisiones sobre lo que aquí sucede. Y eso es la disputa permanente entre los distintos actores que están en un determinado territorio por ser cada uno el que se impone en sus decisiones respecto incluso a la definición del propio lugar o del propio territorio. Entonces, son palabras bien elusivas a veces, pero que vale la pena detenerse a reflexionar que implican. Y mi respuesta es desde las relaciones de poder y cómo estas se gestionan en un determinado espacio para beneficio, ojalá, de todo, digamos. No siempre es así, pero ese es el ideal. Rodrigo, justamente tú indicabas eso del tema de las relaciones de poder. Y Chile, de hecho, justamente también con Argentina, tienen también sistemas de organización y sistemas de gobierno que son totalmente distintos, un sistema de Estado también totalmente distinto. Mientras en Argentina son federales, nosotros somos una república presidencialista, muy presidencialista, en donde justamente las decisiones no son tomadas muchas veces a nivel regional, sino que a nivel nacional, y ahí es todo el territorio el que tiene que acatar. Pero ¿cómo puedes ver tú el rol que tiene los territorios, por ejemplo, en las bajadas de las agendas nacionales, en el caso, por ejemplo, de Chile? Bueno, en el caso, primero, para afirmar lo que tú señalas, es muy notable siempre la comparación con Argentina y Chile, porque tenemos un Estado ultra centralizado, definido como un Estado muy centralizado y un Estado federal, y sin embargo, Natalia me podrá corroborar o no, pero yo creo que sí, y sin embargo, los problemas son muy semejantes, la desigualdad, la concentración. Entonces es interesante que no va solo por el régimen político, Exacto. administrativo, las soluciones. Y lo que tú señalas es muy importante, y yo creo que el tema es siempre una suerte de tensión. Eh, Te puedo hacer un alcance en las palabras. Tú Sí, por hablas de supuesto. la bajada territorial. Exacto. Vámonos desde ahí para poner en cuestión las palabras. ¿Por qué lo territorial es algo que está abajo? ¿Por Exacto. Y qué de hecho, es algo que, ¿te fijas? Y nosotros mismos discutimos y decimos, oye, ya, entonces ahora hay que hacer la bajada territorial. ¿Por qué la bajada territorial? Yo creo que hay mucho que comenzar a disputar desde el lenguaje. Así como el lenguaje ha sido muy importante disputarlo para demandar otras igualdades, por ejemplo la de género, ha sido muy importante como el sí, lenguaje se ha ido constituyendo. Yo creo que el territorio también tiene sus propias luchas que desde el lenguaje hay que empezar a dar. Lo local, lo territorial no está abajo, está en una dimensión diferente, pero que no en ningún caso supeditada a algo que está arriba y que por lo tanto sería mejor. Pero esto pasa en distintos planos. ¿Eh? Te has fijado en la palabra en Chile, por ejemplo, el tema de la región. Yo soy de Valparaíso, tú eres de Concepción, me imagino. sí. Y sin embargo decimos somos de regiones. Bueno, ¿y la gente de Claro, Santiago acaso no es una región? la región Santiago también es una metropolitana, de región. hecho. Es una región que se llama metropolitana, pero es una región. Entonces, creo que, perdona que si te desordeno un poco la conversa, pero creo que lo territorial tiene ese desafío. Y bueno, las comunidades tienen el rol de poner esos problemas, de poner a otros en esos aprietos, digamos, en decirle, no me trate como un abajo, no me trate como un distinto a usted, tráteme como un actor, que quiero ser parte, insisto, de las decisiones que afectan mi vida, ni más ni menos. Rodrigo, colguémonos de lo que acabas de decir, porque de hecho, bueno, el lenguaje construye realidad y tienes toda la razón del mundo en eso de que automáticamente uno dice, lo bajamos porque también tenemos todavía esa construcción social de la realidad de decir que a nivel nacional la capital y luego baja hacia las regiones, y de hecho también el orden que tenemos a nivel nacional también es como un organigrama en donde se va hacia abajo. Claro, Si vemos la claro. división geopolítica y administrativa de Chile, es justamente de ahí hacia abajo, entonces de ahí viene justamente esta idea de la bajada de algunos temas. Natalia, también veamos contigo cómo es el caso argentino y también cómo lo ves, por ejemplo, desde, no sé, la capital, en el caso de Buenos Aires, y cómo luego de eso se va eh, ya diagnosticando, por ejemplo, al resto de las regiones, al resto del federal en general. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un poco coincidiendo con Rodrigo, ¿no? Esta idea de que el territorio es una construcción social y donde nosotros encontramos un sinnúmero de relaciones humanas. Y en esas relaciones hay juegos de poder y hay pujas de poder, tal como lo señalaba Rodrigo, ¿no? Y en esto, cuando nosotros hablamos de los ordenamientos territoriales y hablamos del Estado federal, para el caso argentino, nosotros tenemos tres niveles que son los más comunes, ¿no? El local, el provincial y el nacional. Pero hay una comunicación constante entre lo local y lo nacional y lo local. Esto cuando decías, ¿por qué hay que bajarlo? ¿No? ¿Por qué tenemos que aplicar esto de arriba hacia abajo? ¿No? Esta bajada de lo nacional a lo local, que ha sido lo tradicionalmente que se ha implementado, eso ha sido muy criticado, ¿no? Ese enfoque se ha criticado muchísimo,
Y con los procesos de descentralización lo que se ha querido hacer es fortalecer las autonomías municipales al tiempo de fortalecer también las democracias. Pero esta descentralización no se realizó de manera simétrica, sino que también observamos que hay asimetrías de recursos y asimetrías de poder. Entonces, cuando se bajaron estas competencias a las localidades, a las ciudades, incluso a las provincias, vemos que existen todavía estas disparidades y esas desigualdades. Entonces, el desafío entre estos niveles es trabajar juntos, no desde un ordenamiento de abajo hacia arriba, sino tratar de armonizar estas secuencias de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? En este doble juego de lo multinivel. Porque claramente lo local es de donde se construyen, lo local es donde se hacen realidad esas agendas o esas decisiones que se toman a nivel macro, a nivel global, ¿no? Incluso a nivel de Estado Nacional. Si no se hace realidad en el territorio, no sucede. Entonces, el gran desafío es tratar de armonizar esas relaciones que se tejen en lo multinivel, ¿no? En la multiescalaridad, se le llama. Natalia, respecto a eso mismo, ¿cómo se construye esta agenda a nivel territorial? Porque pongo el ejemplo en el tema de los municipios, aquí en Chile pasa, y de hecho ahora está sucediendo actualmente, en Chile el precio del gas, por ejemplo, está súper alto, hay un precio, un valor que es bastante alto, y justamente los municipios fueron quienes pusieron este tema en la palestra, y esto escaló a nivel nacional y es un tema que de hecho se está discutiendo en el Parlamento. Eh, ¿Cómo construimos estas agendas territoriales y desde acá, ¿no es cierto? Estas agendas con enfoque territorial, ¿cómo se arman? ¿Cómo ves tú que se arman, Natalia? Lo que nosotros, digamos, observamos es que van surgiendo estas voces, ¿no? Estas voces que manifiestan demandas, manifiestan necesidades. Y estas voces se van articulando, ya sea a través de mesas de diálogo intersectorial a nivel local, ¿no? Pero que reúnen a actores de distintos grupos de interés, puede ser al sector privado empresarial, puede ser el sector privado de una organización de la sociedad civil, incluso la academia, incluso el mismo gobierno local que está apoyando, digamos, la colocación de este tema, de esta problemática, en una agenda a nivel provincial o a nivel nacional. Entonces, en estas mesas de diálogos donde se van construyendo estos consensos, que luego a través de llevarlos, ¿no?, a estos espacios de diálogo que te provee el Estado nacional o el Estado provincial, es donde se va de alguna manera manifestando cuáles son las demandas desde los territorios. Pero es eso, es mucho diálogo, mucho trabajo, digamos, intersectorial, y sobre todo tratar de colocarlo en la agenda, digamos, ser constante y consciente con estas demandas, llevarlas, tocar las puertas y utilizar estos espacios, ¿no?, que se disponen, y si no existen los espacios, crearlos, porque en algún momento las puertas se abren. Estaba justamente hablando, pero estaba silenciado, entonces no me habían escuchado. Te decía que, Natalia, muchas Ah, gracias dale. por eso. Rodrigo, ¿cómo ves tú esta construcción de las agendas, pero con enfoque territorial? Ponía justamente el ejemplo del tema del gas, que nació justamente a través de los municipios, pero Mm. ¿cómo ves tú esta apuesta, ¿no es cierto?, de las agendas, pero con nivel territorial. Bueno, primero constatar que han tenido éxito estos actores en poner sus temas, empezar a hacerse escuchar, a generar condiciones para que se hagan escuchar, muchas veces a través de canales informales, donde la institucionalidad, dado que no está, como decía Natalia, hay que construir los espacios. Muchas veces la conflictividad social de base territorial ha sido la que ha permitido que las voces emerjan. Y justamente lo que uno constata es que esa conflictividad social de base territorial a veces no tiene canales, cauces institucionales para expresarse, ¿ya? Y eso es re importante que sobre todo en Chile, que estamos en un momento de rediseño institucional, ¿no es cierto?, pueda generar condiciones para que esa actoría local, territorial, pueda expresarse. Y solamente para dejar una imagen también, de nuestras investigaciones tenemos una constatación que le estamos siguiendo esa pista, que es la idea de la agencia. Porque, ojo, a ver, agenda, ¿qué es una agenda? Una agenda es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? La agencia es, bueno, ¿quién lo hace? Entonces, nosotros decimos, frente a la agenda territorial, falta construir agencia colectiva territorial. Es decir, el énfasis hay que ponerlo en un actor que esté a la altura de la agenda territorial. La agenda territorial, como tú decías, es múltiple. Trae cuestiones relacionadas con medio ambiente, pero también con pueblos originarios, también con ciudades, también con riesgo y desastre, ¿no es Sí. cierto? También con crecimiento de ciudades intermedias, también con migración, también con seguridad ciudadana. Entonces, de verdad que con agua.
Entonces, de verdad que es múltiple. Y lo que no hay, a nuestro juicio, por nuestras investigaciones, lo que no hay es un actor, una agencia que esté a la altura de esa agenda que es tan compleja. Y por eso que hay que crear esa capacidad de que se cree una agencia colectiva donde todos los que están ahí puedan reconocerse como legítimos ocupantes de un mismo espacio y por lo tanto tener que conversar. Debe ser seguramente la experiencia de Natalia que estos actores no conversan y puede que algunos se reúnen, pero otros nunca se sientan a la mesa, y yo creo que ahí hay un déficit muy grande de lo que se llama, ¿no es cierto?, de construcción de espacio público, es decir, Claro. de un espacio, de una esfera pública, donde haya una esfera pública donde realmente todos los que tienen un legítimo interés en un determinado territorio puedan encontrarse, porque las políticas públicas en general son ultra segmentadoras, son sectorializadas, nunca sientan a todos los que tienen un real interés y un genuino interés común en un territorio. Bueno, sentarlo a toda la mesa es la primera condición para crear esa agencia que esté a la Claro. altura de esta agenda. Respecto a eso mismo, Rodrigo, que tú indicabas que fue bastante importante y de ahí nos vamos a colgar también para hacer esta pregunta, entendemos que los países son diversos en su totalidad, ¿no es cierto? Desde una región del norte no es igual a la región del sur, las necesidades que tienen las zonas costeras no son las necesidades que tienen los sectores que viven más cerca de la montaña, y entendiendo esto, ¿cómo nosotros podemos crear políticas públicas si hay una ausencia de la mirada territorial en los diseños de estas políticas públicas? O sea, de hecho nosotros lo hemos visto muchas veces, especialmente en Chile, que entendiendo que, como le explicaba recién, el extremo norte y el extremo sur son zonas totalmente distintas, pero al final las decisiones las toman a nivel central y de ahí en adelante es para todos igual, comprendiendo también que las poblaciones son distintas, que las costumbres son distintas. ¿Cómo armamos estas políticas públicas si no tenemos este diseño territorial y esta mirada territorial? Empecemos con Natalia, aprovechando que estamos ahí con que justo dejaste todo el tema, seguimos con Natalia. Bueno, claramente no es acertado, digamos, diseñar una política pública sin un enfoque territorial, porque esa política pública tiene que hacerse realidad en un lugar y en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Y cuando diseñamos políticas desde los escritorios, sin considerar el territorio, obviamente que vamos a errarle a la problemática y a la solución que querramos, digamos, diseñar para resolver X problemática que nos imaginamos porque no estamos considerando el territorio. Y en ese sentido, digamos, esta disociación, por supuesto que no es pertinente, no es deseable, suele suceder, sí, así como suele suceder que se planifica sin considerar el territorio, y el desafío está en eso, ¿no? En implicar a los distintos actores, como señalaba recién Rodrigo, que tienen un interés legítimo sobre este territorio, tienen problemáticas determinadas, y esas problemáticas no son temas, son abordan distintos temas. Entonces de ahí la riqueza en que se puedan nutrir las distintas voces desde los problemas y desde la búsqueda de soluciones. Y esa es la mejor manera también para diseñar una política pública, no solamente considerando cuáles son las debilidades, los problemas del territorio y cuáles son las fortalezas, aquellos elementos de los cuales nos podemos valer para que la implementación de la política realmente sea efectiva y llegue a buen puerto, sino también de nutrirnos de estas voces y estos actores del territorio que puedan brindar soluciones innovadoras, porque cuando se piensa en conjunto, por lo menos desde mi experiencia, suelen surgir soluciones mucho más innovadoras, soluciones que, y aparte, digamos, también soluciones que son apropiadas, ¿no? O sea, porque cuando Claro. hablamos también de políticas públicas, cuando esto se hace por fuera del territorio, después la ciudadanía no adopta la implementación de esta política. Y esto hace que la política no sea sostenible en el tiempo. Rodrigo, ¿Sí? yo creo que aquí hay algo que también tenemos que discutir, y es que Chile está pasando por un proceso constituyente, y dentro de este proceso constituyente también está en discusión la forma de Estado que queremos en Chile, y también qué tipo de región, qué tipo de división política administrativa queremos en Chile. De hecho, ya se está discutiendo el tema del Estado regional, de hecho fue aprobado por las comisiones de la Convención Constitucional, pero ¿cómo ves tú este desarrollo de las políticas públicas sin este enfoque territorial, pero también entendiendo que tenemos esta Convención Constitucional que está haciendo todo lo contrario, está justamente comenzando a tomar los territorios como base para la construcción, en este caso, de la Constitución política? Sí, bueno, recordemos la elección de los convencionales, del los convencionales, varios de los que ganaron tenían mucha base en movimientos sociales territoriales, entonces también es otra marca de la importancia que adquiere la temática, ¿no es cierto? Yo creo que detrás de esto hay una gran aspiración de ciertos grupos por ser parte
de la configuración de lo social. No por nada, la descentralización va de la mano con participación, o debe ir de la mano con participación, y en ese sentido yo veo que lo territorial va a estar muy presente en la nueva constitución, está en los debates, cosa de ver los temas, aparece por todos lados, y yo personalmente creo que va a ir hacia una buena lógica de profundizar todavía más la descentralización. Y yo creo que el camino, y que es un camino que sin duda hay que recorrerlo con sus pros y sus contras. Tú preguntabas antes cómo se construye. Bueno, dándole más poder a los actores locales para tomar decisiones, aunque eso a veces signifique que puedan tomarse decisiones no del todo correctas, ¿no? O sea, hay que hacer el desarrollo de la capacidad de tomar decisiones para poder ir generando cada vez mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, el proceso constituyente chileno de una gran oportunidad, y yo lo veo muy bien aspectado hacia lo territorial, porque como decía, tiene una base que viene de ahí, de su propia legitimidad, desde ese nivel, ¿no es cierto? Y, insisto, eso está muy asociado también con la demanda por participación. Descentralización sin participación es un sinsentido, y la participación es algo que se está demandando con mucha fuerza. Solo déjame complicar un poco las cosas, en el sentido de que cuando hablemos de esto, siempre es muy importante tener en cuenta que hay como distintos anillos de análisis. Y cuando hablamos de estas actorías que tienen muchas ganas de ser parte de una nueva construcción del territorio, eso es real, existe, es muy potente. Pero también hay una opinión pública más pasiva que ve estos mismos temas con cierta distancia, quiero decirlo. Es decir, la descentralización es muy potente como bandera de lucha, pero hay grandes cantidades de ciudadanas y ciudadanos a los cuales no les interesa la descentralización. No se les va la vida en eso. La descentralización como, como bandera de lucha es de unos actores que tienen una mayor capacidad de ver el problema y de ver qué es el camino, pero ojo, hay que buscar todavía de construir el arraigo de esta agenda en los sentidos comunes de la ciudadanía en general, porque todavía ahí no se ve la conexión, siendo que es evidente, podemos hablar largo y dar ciertos montones de ejemplos, Sí, de en hecho. términos discursivos, todavía falta construir esa otra tarea. Por eso que yo también, siendo la verdad, un defensor y un promotor de todo lo que es la agenda territorial y descentralización, identifico como tarea también ya no solo disputar el centro, disputarle al centro sus visiones centralistas, sino también darse una vuelta y mirar hacia adentro de nuestros propios territorios, cómo mostrarle a las personas en general, no a los que están activados, ¿no es cierto?, a la ciudadanía en general, que sí es importante mirar lo territorial y que sí es importante la descentralización para sus propias vidas. Esa conexión con la vida personal, cotidiana, todavía está por construirse para que haga realmente sentido a la gran mayoría. Claro, y esto también se va a dar con este proceso que bien hablas tú de descentralización y vamos a hablar de esto. De hecho, los voy a pasar a los dos a este tema porque, como indicaba Rodrigo, es un área que es bastante importante, muy discutible y hasta el día de hoy, especialmente en el caso chileno, se discute, se ve, se palpa, de hecho, diariamente con la labor que tienen los gobernadores regionales y todo este trabajo de por medio que hubo para descentralizar pero sin competencia. Entonces, al final, claro, tenemos esa disyuntiva de, perfecto, entreguemos mayores libertades a las regiones o a las ciudades para que puedan tomar sus decisiones, pero no les vamos a entregar las capacidades ni las gestiones para que ellos puedan realizarlas. Entonces, ¿cuáles son, a su modo de ver, los principales objetivos de la descentralización, pero para un desarrollo regional, que es lo que al final buscamos en las regiones y que también es lo que necesita la gente para su propio desarrollo personal? Natalia, comenzamos contigo. Bien, bueno, creo que los objetivos principales tienen que ver con esto, ¿no? Con que las ciudades, los gobiernos locales puedan apropiarse de su territorio y puedan trazar esta senda de desarrollo territorial en la cual ellos se sienten cómodos y ellos desean esa visión, digamos, de acá a 10 años, 15 años o 20 años, ¿no? Y un poco la descentralización, como bien vos decías, no es solo decirle, bueno, gobierno local, de ahora en adelante usted se tiene que ocupar de esta tarea y de esta tarea, no es solamente darles las competencias, sino brindarles los recursos necesarios. Y de aquí es importante lo que tiene que ver con la descentralización fiscal, ¿no? De qué manera se bajan recursos a los territorios, porque no todos los territorios son ricos, no todos los territorios tienen las mismas capacidades productivas, ni siquiera los mismos elementos de desarrollo endógenos que puede tener, digamos, otro territorio en el mismo país, ¿no? Pero tienen asimetrías.
Entonces es muy importante que desde los gobiernos centrales, incluso las provincias como gobiernos intermedios, favorezcan esta cohesión territorial. Entonces, aquí la tarea, vuelvo yo a traer este concepto, ¿no?, de lo multinivel, hay que trabajar en conjunto en la descentralización, no es la decisión solo del gobierno central, tenemos un gobierno provincial, un gobierno intermedio que tiene que mantener esa cohesión territorial, la cohesión entre lo urbano y lo rural, y de alguna manera esa distribución de recursos que sea equitativa para los distintos territorios, ¿no?, que se encuentran en ese nivel intermedio. Entonces, en ese sentido, es más fácil o quizás es más efectivo llevar adelante un proceso de desarrollo territorial, ¿no?, con el acompañamiento siempre de este gobierno intermedio, ¿no?, que trate de fortalecer y cohesionar el territorio. Rodrigo, en tu caso, bueno, y en el caso en general nuestro aquí en Chile, ¿cómo ves tú estos objetivos para el desarrollo regional, pero a través también de la descentralización y un correcto proceso de descentralización? Bueno, primero pensar que hay objetivos de largo plazo y otros de corto plazo, ¿no es cierto? En el primer momento actual yo creo que es instalar los gobiernos regionales, constituir la figura del gobernador y gobernadoras regionales como un actor fuerte, que tiene una capacidad de hacer cosas. Ese es como el momento actual, digamos, consolidarse en ese rol. E incluso más allá de las competencias, porque tú bien decías, hay unas competencias que son bastante limitadas. Y sin embargo, yo personalmente creo que con las que ya espero que tengan muchas más, pero con las que ya hay se puede hacer todavía mucho en una construcción que yo llamo simbólica del territorio, porque el territorio es una construcción que también tiene una dimensión muy importante en lo simbólico. Piensa que hay regiones en Chile que fueron dibujadas y que a lo mejor no se autoidentifican como algo realmente sentido por la población. Bueno, hay una tarea que es de orden simbólico-cultural muy importante a hacer por parte de los gobernadores y gobernadoras y que pueden hacerse tal cual con la competencia que tienen ahora. Y en el largo plazo, yo creo que los objetivos consisten en poder generar condiciones para no solo administrar o gobernar un territorio en las tareas propias que son las que uno esperaría de lo público, sino también para una dimensión que yo llamo de poder soñar con más potencia el tipo de desarrollo y el tipo de vida que se quiere llevar en cada territorio. Y no solo nivelar, sino que también soñar hacia un futuro que motive a las comunidades de acuerdo a lo que cada comunidad decida. Esa capacidad Claro. de pensar el desarrollo como una construcción hacia el futuro, relacionada con aspiraciones y sueños, y no solo con reivindicaciones básicas, es una cuestión que es de largo aliento y que requiere construir capacidades tanto de gestión como de cohesión social, como decía Natalia, y de capacidad de creer que es posible plantearse desde cualquier parte del territorio de cualquier país ideas potentes, no solamente tener que seguir a la cola de una idea que aparece en el centro o que aparece en otro lugar, que cada territorio pueda definir cuál es ese futuro que quiere con capacidad de soñar y con capacidad de llevarlo adelante. Es un desafío Exacto. de largo plazo que yo creo que va a poder construirse a partir de tomar decisiones más cercanas al territorio, sin duda. Oye, hablando de eso también es súper relevante que el tema de de la descentralización, perdón, no solamente se da a nivel nacional, sino que también se da a nivel territorial y local. De hecho, si nosotros lo vemos en nuestros territorios, me imagino que en Argentina puede pasar algo similar. En el caso de Chile, existe justamente esta lucha por la descentralización, que de Santiago se vaya a las regiones, pero también dentro de las regiones está ese proceso de descentralización de, por ejemplo, en tu caso, que no sé, que no vayan los recursos solamente al paraíso, sino que vayan, por ejemplo, no sé, a Concón o a Claro. otra provincia dentro de la región, en el Biobío lo mismo, que los recursos no se vayan a Concepción, sino que se vayan, no sé, a San Pedro o a otras comunas que también son más de pueblo. Entonces, es también importante destacar que el proceso de descentralización no solamente se da a nivel nacional, sino que también se aterriza en el tema de los territorios. Vamos a ir con la última pregunta porque no me van a creer, pero ya ha pasado casi la totalidad Mira, del tiempo, se ha pasado muy rápido, así que ahora también aprovecho de agradecerle a ustedes dos por estar con nosotros hoy día en el programa. Y vamos a hablar del tema del desarrollo de los proyectos a nivel local. Nosotros sabemos que todas las regiones son distintas, las comunas son distintas, las ciudades, los pueblos tienen totales diferencias entre una y otra. Y también por lo mismo existen diferencias en el desarrollo de los proyectos, cómo los desarrollamos tanto a nivel local, pero también a nivel territorial, a nivel de pueblos, por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de la participación social para poder crear estos proyectos y su desarrollo? Rodrigo, comenzamos contigo. bueno, yo ya lo decía, yo creo que descentralización y participación tienen que ir de la mano
para que sean realmente algo potente. Y solamente quisiera, en eso agregaría que esa participación tiene que ser permanente, en el sentido de que muchas veces aparece la participación al inicio de los proyectos, del diseño. Nosotros creemos que tiene que estar en todo el ciclo de realización de un proyecto. Por ejemplo, en la instancia de monitoreo, de cómo se están implementando las cosas. Es muy importante la participación para retroalimentar los diseños y corregir lo que haya que corregir, potenciar lo que es potente, pero bueno, no puede estar solo en un momento, tiene que estar en todo el ciclo de los procesos, la evaluación también. Entonces, el gran desafío es cómo hacer que esta declaración, que yo la digo y la verdad que nadie podría estar en desacuerdo, cómo se hace de verdad, porque ahí es donde vienen los problemas, cómo se mantiene un ritmo permanente de participación que realmente pueda insumar a todo el ciclo de los proyectos para que sean cada vez más pertinentes. Es un gran desafío. Y ahí nuevamente lo que yo quisiera señalar es los actores, la agencia, más que junto con la agenda, la agencia. Y ahí es siempre importante preguntarse quién está siendo dejado fuera de la mesa de conversación. Porque siempre las mesas se arman con los actores que más o menos tienen llegada a ella. Bueno, lo territorial obliga siempre a preguntarse quién es el otro que debiera estar aquí, ¿no es cierto? Hace un tiempo me tocó hacer una investigación donde justamente queríamos llegar a hablar con actores locales relevantes y hacíamos un listado y decíamos, a ver, este sí, este no este no es relevante, este sí es relevante. Y nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un tremendo error. ¿Quiénes somos nosotros para Claro, decir para relevar, para ordenar. claro, exacto, quién es el relevante de un territorio? El primer ejercicio de cada comunidad territorial es hacer esa propia distinción e invitar a todos los actores, porque desde distintas maneras los actores se hacen relevantes para la conversación territorial, y no es bueno dejar a nadie afuera ex ante, sino que invitarlo a todos y que ahí se construya la comunidad que se requiere para llevar adelante los proyectos. Así es, que todos vayamos construyendo comunidad. Natalia, te veía sintiendo todo el rato. Me imagino que estás totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rodrigo. Rodrigo, me imagino que no lo puedes ver, pero Natalia ha estado todo el rato Perdón. asintiendo porque de verdad también me imagino que completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, digamos, nosotros cuando implementamos proyectos y es siempre abrir la participación ciudadana, y de hecho tenemos proyectos que son específicos de participación ciudadana y de fortalecimiento de participación ciudadana. Y solamente agregar acá un punto, ¿no? Cuando Rodrigo dice, cuando nosotros hacemos la lista de los actores, este vicio, ¿no? Del mapeo de actores que hacemos del territorio, ¿no? Entonces hay que correrse un poco de eso, de los manuales, y realmente bajar al territorio, caminar el territorio, identificar a ellos, no actores, que en realidad son actores y que normalmente no convocamos. Y otro elemento, digamos, para tener en cuenta, y esto es desde el punto de vista de la gestión de gobierno, no son los distintos niveles de participación, porque muchas veces nos limitamos desde los gobiernos, ¿no? Desde las gestiones públicas, se limitan a lo informativo y a lo consultivo. Hay que tratar de ir más allá, ¿no? De que se acompañen los procesos de toma de decisiones y que se acompañen los procesos de cogestión, que ya involucran, ¿no? Esto que decía Rodrigo, que nos acompañen en todo el ciclo del proyecto, que estén en evaluación, que estén en la rendición de cuentas y en la transparencia, ¿no? Y eso es otro compromiso desde el gobierno local, y por supuesto es abrir las puertas del gobierno también a la ciudadanía, ¿no? Es otro desafío también a tener en cuenta. Entonces estamos totalmente llenos de desafíos, comenzando por el proceso de descentralización y también de territorialización, o sea, volver justamente a indicar todos estos temas. Y de hecho Rodrigo también fue muy claro, y Natalia también, ustedes dos, cuando hablaron del tema del lenguaje, que el lenguaje construye esta realidad. Bueno, este lenguaje también construye territorios, y la territorialidad también se construye en base a estas construcciones sociales. Natalia, Rodrigo, a los dos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Se pasó volando el tiempo, imagino que ustedes también se dieron cuenta que se pasó muy rápido, así que de verdad le agradezco a los dos por estar hoy día en el programa. Natalia, Rodrigo, están obviamente las puertas abiertas de la región al mundo para cuando ustedes quieran volver y volvamos a conversar de estos temas que son tan relevantes en verdad para el desarrollo de nuestros países y de las comunidades. Y a ustedes, por supuesto, a la gente que nos está mirando, muchísimas gracias por conectarse, por estar viendo Canal 9 Bio Bio Televisión, para estar atentos a De la Región al Mundo. La próxima semana nuevamente vamos a estar con un nuevo programa. Tal vez vamos a hablar de salud, tal vez vamos a hablar de algún otro tema, tal vez género. Están obviamente abiertos todos los temas para que podamos conversarlo, así que estén atentos para poder ver este próximo capítulo. Y como siempre van a estar también puestos en el canal de La Región al Mundo y en el canal de CLAR 2030 en
YouTube y en la página web clar2030.cl. Nosotros nos despedimos, imagino que ahí Natalia y Rodrigo también se van a despedir con nosotros. Cuídense mucho y nos encontramos en la próxima semana. Chao. Gracias, Ricardo. Un gusto, Natalia. Que estés bien. Gracias, un gusto, que anden bien.